Saludos, amigo del canal. Les informo que desde hace 2 semanas YouTube separa los videos en vivo y en directo de los videos editados. Mi canal solamente hace videos en vivo. Si quieren ver otros videos, deben hundir en la página principal en vivo y en directo. No sé qué piensan ustedes, amigos del canal, pero las estrategias que se han utilizado o que se venían utilizando en la guerra en Ucrania desde el 24 de febrero, de parte y parte, han venido cambiando. Se han venido amoldando a otro tipo de situaciones, no solamente por el tema de la temperatura, por el tema del ingreso de material bélico de parte de Occidente a Ucrania, también por el tema de la recién llegada al campo de batalla de casi 300,000 hombres en esta movilización parcial. Y también, por obvias razones, Rusia también tiene su problema con el tema de el suministro de armas, la fabricación de nuevas armas, la llegada de armas a Rusia de parte de países amigos, como el mismo Occidente lo ha dicho. Conexiones que tiene Rusia con Corea del Norte, con Irán, con otros países. Pero lo que la gente se pregunta a diario es quién está ganando la guerra, cuándo se va a terminar la guerra y de qué manera se va a terminar. Y todas estas preguntas, ni siquiera los expertos analíticos militares con la bola de cristal más poderosa del planeta pueden dar una respuesta exacta a estas preguntas. Lo que hemos visto en las últimas horas, no en cuanto a quién está ganando o perdiendo, sino que hemos visto a Rusia en los últimos días cambiando esa estrategia de repliegue a una estrategia de atacar, una estrategia ofensiva en todos los frentes. Miren que este repliegue de parte de Herzón no fue, como muchos piensan, un fracaso para Rusia. Hoy el presidente Zelensky le informa al mundo de que denuncia a Rusia por haber enviado más de 258 ataques contra Gerson. Pero es que eso era de esperarse. Hay un símbolo que rueda por las redes y es este puente sobre el río Dnieper, el Antonovsky, totalmente destruido. Que los HIMARS de los Estados Unidos no pudieron destruir este puente, que trataron de hacerle huequitos de 1 o 2 metros, pero fueron los rusos los que enviaron este mensaje de guerra a Ucrania con esta anchura de este río de casi más de 1 kilómetro en ciertos trayectos, de lo difícil que sería para Ucrania cruzar este río para sus fuerzas militares y poder, de la misma forma que entraron triunfalmente a la capital de el Oblast de Gerson, hacer lo mismo en la parte oriental del río Dnieper. Este símbolo está ahí, es una muestra como esa estampilla que publicó o imprimió Ucrania cuando el tema de la isla de las serpientes o este ataque con explosivos al puente de Crimea. Este símbolo está ahí para que las tropas de Ucrania se acuerden de lo difícil que les va a tocar cruzarlo y llegar a tomar control del otro lado del río. Pero hoy que vemos a Rusia atacando, y no solamente atacando, sino protegiendo las regiones anexadas. Para Rusia, lo que está ocurriendo últimamente no es un gran cambio. Lo que ocurre es que Occidente no ha querido entender el comunicado. Hoy en día vemos cómo las fuerzas rusas no solamente están protegiendo Gerson, están preparándose para lo que podría ser una posible llegada de las fuerzas ucranianas a la parte oriental del río Dnieper. Miren, hay algo que es como una, llamémoslo aguja, un hilo, una punta, que se llama la punta de Kimburn,
que se encuentra en la desembocadura del río Dnieper, por donde muy posiblemente intentarían las tropas de Zelensky llegar al otro lado del río, a la parte oriental, pero me acabo de enterar de que las Fuerzas Armadas de Ucrania han construido una franja de 3 kilómetros de ancho con dientes de dinosaurio, con estas estructuras en forma de pirámide, para evitar la llegada de estas tropas. No solamente, como algunos dicen, para contener la llegada de las tropas de Ucrania, sino para disminuir su ritmo, para demorar su accionar. Y esto, en términos de guerra, pues tiene mucho significado. Porque yo sé que muchos de ustedes ingresan a estos canales de guerra, llamémoslo así, con el ánimo de ver unas estadísticas simples, que es lo que algunos me dicen, Santiago, es que denos unas cifras de 1 a 10, cómo va el avance de las tropas de Ucrania, cómo va el avance de las tropas de Rusia, quién está ganando más territorio, quién está perdiendo más tropa. Pero paso a paso, estas cifras, aunque no se pueden dar de una forma tan exacta, se están viendo como el resultado de la acción de parte de Rusia y de Ucrania en lo que se contempla lo que podría ser un triunfo o llevar, como dicen algunos, que para llegar a una mesa de negociación primero se tiene que tomar la decisión en el campo de batalla. Y sí, eso dice Occidente y eso está ocurriendo. Es Rusia la que tomó una decisión reciente de salvar la vida de tropas al alejarlas de la capital de Gerson. Es Rusia la que ha iniciado últimamente, por ejemplo, ataques a las vías ferroviarias allá en la ciudad natal de Zelensky, en Kryvyi, que eso ocurrió en el día de ayer. Hoy, por ejemplo, las tropas rusas desde Enerhodar, cerca a la planta nuclear de Zaporizhia, lanzaron ataques exactamente a un lugar que se llama Musivka, el Nikopol, destruyendo una línea férrea que estaba siendo utilizada por las tropas ucranianas, debido a que ayer les habían atacado la línea ferroviaria en Kryvyi, la ciudad natal de Zelensky. Las tropas rusas no veo que estén quietas, como algunos dicen, o que simplemente estén a la defensiva por el tema del invierno o porque se les están acabando las armas. Hay una región que se llama Bakhmut, se las voy a mostrar en el mapa. También figura como Artemix, Artemixki, este lugar antes de la guerra. Vean cómo se ven las viviendas tan organizadas, todo en orden. Hoy les iba a transmitir un video de cómo se encuentra esta ciudad en el día de hoy. Es una destrucción total, como algunos dicen. Aquí en este lugar, en esta región de Bakhmut, esto parece como que hay una máquina de moler carne y yo no entendía el significado hasta luego investigar de ambos lados, Rusia y Ucrania, muchos muertos, mucha destrucción, muchos ataques de artillería por día, dicen entre 180 y 200 ataques de artillería de parte de Rusia contra esta región. Y hoy les voy a mostrar un mapa que se los muestro realmente porque ha sido publicado por parte del Ministerio de Ucrania, algo excepcional, que muestren algo positivo a favor de Rusia. Este mapa nos muestra exactamente qué está ocurriendo en esta región de Donetsk, cerca a la población de Bakhmut, donde los rusos están atacando y están teniendo éxito en las poblaciones de Yakovlivka, Soledad, en Andriyivka. Miren, aquí estas poblaciones están muy cerca a Bakhmut. Bakhmut es una parte muy importante en esta guerra que daría mayor protección a lo que se consideran regiones anexadas. Donetsk, ustedes se acuerdan que fue
la República de Donetsk y Luhansk, quienes solicitaron a Rusia protección antes del inicio de la guerra. Hoy, Rusia está concentrando las fuerzas del grupo Wagner o Wagner. Ustedes saben que este grupo es liderado por Prigozhin, a quien ven en pantalla. Prigozhin, el líder del grupo Wagner o Wagner, que luego del repliegue de las fuerzas de Ucrania, de la capital de Gerson, estas fuerzas se le han unido a las fuerzas de Wagner y están ahora atacando constantemente a Bakhmut. Y se les pregunta a las Fuerzas Armadas de Ucrania qué va a pasar con Bakhmut. Dicen, no, aunque las fuerzas rusas están tomando control de varias poblaciones cercanas a Bakhmut, Rusia no se ha apoderado de nuevo territorio. Pero esto no significa que en las próximas horas Rusia no vaya a poder tomar control de Bakhmut. Rusia está luchando por control de esta población. Rusia está protegiendo la planta nuclear de Zaporizhia con estos ataques a través al otro lado del río, a Nikopol, el río Dnieper. Este río hablan de este río hasta en la sopa, el río Dnieper, allá importante al frente de la capital de la región de Kherson, importante en esta represa hidroeléctrica de Kakhovka, importante ahora al frente de la planta nuclear de Zaporizhia. Este río sirve para todo en este tema de la guerra, muy importante este río, pero Rusia, en primer lugar, está mostrando su deseo en proteger estos puntos estratégicos de estas regiones anexadas. Miren, el mismo gobernador encargado de parte de Rusia, Denis Pushilin, es el que está emitiendo este comunicado en el día de hoy de que muy pronto las fuerzas rusas se van a apoderar de Bakhmut. Inclusive, yo me pregunto, ¿ustedes creen que el hecho de que Zelensky haya entrado con las banderas a la capital de Gerson significa que Ucrania tiene control de la capital, de esta región? En absoluto. Y va a ocurrir muy pronto que van a transcurrir los días en los que esta ciudad, esta capital, va a terminar deshabitada con bombardeos diarios como respuesta a todo intento de las fuerzas de Zelensky de cruzar el río o de cruzar a través de este hilo o punta de Kimborn que se los acabo de mostrar, pero es que esta no es solamente el problema que tiene Ucrania. Ucrania ahora tiene problema en la capital, en Kiev y en otras regiones, con los apagones. Ellos dicen que ya solucionaron el problema. El problema sigue en pie. La posibilidad de que muchos refugiados de Ucrania tengan que salir a otros países. Esto es algo que está ocurriendo al mismo tiempo, porque si ustedes miran las estadísticas, por ejemplo, en esta gráfica del tema del gas, es una realidad que ha habido un recorte drástico en el envío de gas de Rusia a Europa. Aquí lo pueden ver en pantalla, que llegó a tener unos envíos diarios de 400 millones de metros cúbicos, cómo ha bajado a menos de 100 millones y hasta muy por encimita de 50. La franja verde muestra el tránsito de gas a través de Ucrania. Miren cómo ha bajado, que estuvo esa línea, esa franja verde por ahí en los 300 millones de metros cúbicos al día, ahora ha bajado casi a 60 millones. Esto significa escasez, esto significa altos precios del gas y esto significa que si Ucrania continúa tratando de incursionar por el hilo de Kimborn, tratando de atacar la planta de Zaporizhia o tratando de evitar que Rusia tome control de Bakhmut, con toda seguridad y sin tener en cuenta otros ataques maliciosos de parte, entre comillas, maliciosos de parte de Zelensky. Esto significa que adicional a lo que les acabo de mostrar, todavía queda en pie esa gran posibilidad de que Rusia continúe con los ataques masivos
no solamente contra Kiev, sino contra otras regiones de Ucrania, que Rusia continúe cerrando cada vez más el grifo del gas y que Rusia, ante esta posibilidad de este tope del petróleo, se las ingenie de común acuerdo con la OPEP para crear en el contexto de esta guerra una escalada súbita en el precio del petróleo, que ahora está bajito y ha rebajado, no por lo que está ocurriendo en la guerra de Ucrania, sino por lo que está ocurriendo en China, con el tema del confinamiento y cómo la gente allá está saliendo a las calles a protestar y este desaceleramiento en el requerimiento de petróleo por parte de China por el confinamiento ha repercutido en este bajo precio. Esto no ha sido un invento del presidente de los Estados Unidos con haber sacado todas estas reservas de petróleo de la parte sur de su país. Esto es un proceso, esto es un proceso en vivo y en directo en el que esta guerra por ningún lado parece que se va a acabar. Ahora, imagínense, el presidente de Francia viaja a Estados Unidos a negociar, a dialogar con Biden. ¿Y qué creen ustedes que va a salir de este diálogo? No va a salir otra cosa que más envíos de armas a Ucrania, porque no piensan de otra manera, aunque ya hay líderes en Europa que están cuestionando a Estados Unidos y hay inclusive personas, analistas militares, que plantean la posibilidad de un desescalamiento de la guerra si de pronto Estados Unidos empieza a bajar estas ayudas en armas que le envía a Ucrania. Porque por razones políticas, Estados Unidos no le va a decir a Ucrania que no va a continuar ayudándole. Pero resulta que pueden haber problemas en producción, en las fábricas, problemas de logística, que en conclusión puedan representar una disminución mediana o drástica en el envío de armas a Ucrania. Y ya estos soldados, generales, coroneles, capitanes ucranianos y sus mercenarios de otros países que estén en Ucrania, al tener menos acceso a las armas, pues van a tener que rebajar los ataques a las tropas rusas y esto va a generar esa posibilidad, así sea pequeña, en que el gobierno de Kiev considere negociar, cosa que, como dice Zelensky, ni el invierno va a poder, como dice su esposa en vivo y en directo en estas presentaciones, el invierno no va a poder. Mientras tanto, Zelensky pellizca al alcalde de Kiev, al boxeador, le dice que él no está cumpliendo con las metas acordadas. El país se está llenando de carpas, se está llenando de generadores, se está llenando de linternas y de velas, pero nada de lo que está haciendo Zelensky va a ayudar, en primer lugar, a un desescalamiento. En segundo lugar, a impulsar a los pobladores de los países europeos que están en crisis a que ellos aprueben o promuevan el continuo envío de ayuda y de armas. Parece que el presidente Zelensky no está regulando bien el tema de la guerra, no está manejando bien los índices, la métrica de esta guerra, sino que está prácticamente a toda velocidad sobre esta autopista de la guerra, como él la percibe, como él la analiza, como él la piensa, en la que él piensa que está solo y que todo el mundo está pendiente de ayudar a su país y que todo el mundo está pendiente del bolsillo de los ucranianos y que todo el mundo está pendiente de si uno o el otro tiene buena calefacción, cuando él debe entender que en esta época de escasez, de inflación, no solamente en mi país, sino en todos los países del mundo, la gente piensa también en sus países y los líderes de cada país obviamente deben darle prioridad a sus conciudadanos, algo que no piensa Zelensky, sino que él piensa que simplemente con su camiseta, sus videos, sus discursos virtuales, él va a lograr agachar
a los líderes del mundo occidental a que solamente desayuno, almuerzo y comida piensen en Ucrania, algo que no va a ocurrir. Y mientras tanto, sus pobladores se someten a uno de los inviernos más fuertes de la historia, en los que nada bueno se ve a futuro cercano si Zelensky continúa como va. Esperemos que en las próximas horas Zelensky no vaya a cometer un ataque drástico contra territorios anexados, porque desafortunadamente los pobladores de Ucrania ya saben lo que les va a caer encima. Y esto realmente no va a ser ningún maná, van a ser misiles, misiles de precisión que van a generar más pobreza energética para Ucrania. Amigos, gracias por participar y los espero en el día de mañana.